Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Esta clase vamos a ver características de cuadrados. Muy bien, en el problema nos dice demuestre que el cuadrado es un paralelogramo. ¿Cómo es eso de que un cuadrado es un paralelogramo? Vamos a ver en este preciso momento, utilizando las condiciones vistas en la conclusión de la clase 6. En este caso nos hablan de ciertas condiciones, pero con una demostración ilustrativa nosotros vamos a entender. Muy bien, este es un cuadrado y es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados y tiene cuatro ángulos rectos y cuatro lados congruentes, cuatro lados que son iguales. Muy bien, entonces, en la solución, dado que un cuadrado tiene cuatro lados congruentes por definición, tiene cuatro lados iguales, entonces los lados opuestos son congruentes. Por tanto, la condición 2, un cuadrado es paralelogramo. Muy bien, un cuadrilátero es un paralelogramo si dos pares de lados opuestos son congruentes. Vamos a ver en la siguiente conclusión. Un cuadrado es un paralelogramo por tener cuatro lados congruentes y cuatro ángulos congruentes. Muy bien, vamos a determinar en este caso si lo que nos dan aquí no es un cuadrado. Entonces, ¿cómo puede ser eso de que aquí tenemos un cuadrado? Muy bien, llegamos a la misma conclusión que un rectángulo. Yo le quito esta parte y a esta parte lo agrego acá. Voy a marcar con otro color. Por ejemplo, yo estoy recortando un papel, ¿verdad? Muy bien. Quiero convertir este cuadrado a un paralelogramo. Claro que sí se puede. Muy bien, ahí estamos. La parte que le quité, que le recorté, por decirlo así, voy a marcar aquí. Bien, la parte que le quité lo agregué de este lado, por lo tanto formé un paralelogramo. Muy bien, excelente. O sea que un cuadrado puede llegar a convertirse en un paralelogramo, claro que sí. ¿Qué incisos muestran las condiciones para que el paralelogramo ABCD sea un cuadrado? Muy bien, ¿qué incisos? Vamos a ver. Eh, Recordemos que tiene que tener congruencia entre sus cuatro ángulos y sus cuatro lados. Tiene que contener la misma medida de ángulos y la misma medida de longitud de lados. Un cuadrado es un paralelogramo por tener cuatro lados congruentes y cuatro ángulos congruentes. No hay para dónde, porque es un cuadrado, tiene que ser perfecto, ¿verdad? Muy bien, vamos a verificar la respuesta en esta parte. ¿Qué incisos muestran las condiciones para que un paralelogramo ABCD sea un cuadrado? Que el ángulo A sea igual al ángulo B, que el ángulo A sea igual al ángulo B, que el lado AB sea igual al lado BC, que el lado AB sea igual al lado BC, que el ángulo A sea igual al ángulo B y que el lado AB, que el lado AB sea igual al lado BC. Muy bien, ¿cuál es el inciso que muestra la condición para que un paralelogramo sea un cuadrado en este caso? Muy bien, vamos a dibujar un paralelogramo y en este caso tenemos aquí un paralelogramo que el ángulo A, lo voy a marcar la respuesta del inciso A en este momento, pero todavía no he llegado a una conclusión. El ángulo A sea igual al ángulo B. Eso no me da una conclusión final para que un paralelogramo sea un cuadrado, por lo tanto no lo voy a tomar en cuenta. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Es necesario que hagamos esto para ir determinando si cumple o no, en este caso, el inciso que vamos a seleccionar. Vamos con el inciso B, que el lado AB sea igual al lado BC. Y en este caso, si estos son iguales, en este caso sí formaría un cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, también formaría un eh, paralelogramo. Pero vamos a determinar con el siguiente inciso, que que el ángulo A sea igual al ángulo B y el lado AB sea igual al lado BC. Entonces, ¿en dónde cumple? Jóvenes, donde cumple es en el inciso C. ¿Por qué? Porque aquí es donde me da mayor dato y donde me dice lo siguiente. No es solo que me dé mayor dato, si me da pocos datos podría llegar a una respuesta, pero por lo tanto
aquí me dice que sus ángulos, tanto si en este lado hay ángulos iguales, del otro lado tendría que haber ángulos iguales. Muy bien, y si en el lado AB y en el lado BC son iguales, por ende sus lados paralelos tendrían que ser iguales también. Por lo tanto, llegué a una solución final donde tiene que ser el inciso C, donde el ángulo A y el ángulo B sean iguales, del vértice A y B sean iguales, y los lados AB y BC sean iguales también. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cuadrados y paralelogramos. No son lo mismo, no es lo mismo que ciertos criterios que tomamos en cuenta que cuando un paralelogramo sea un rectángulo, y que son por los puntos medios, son por las diagonales que se puedan intersectar en medio de ese paralelogramo. Mientras tanto, en rectángulos tenemos que tomar, en un cuadrado, perdón, tenemos que tomar en cuenta lo que son sus ángulos iguales, sus lados iguales. Eso es más que todo, aquí nos dan mayor dato, por lo tanto aquí no llegábamos a una solución final, podría ser de que tenga diferentes ángulos, pero por ángulos y lados un cuadrado tiene que tener misma medida de ángulos y misma medida de eh, lados. Bien, pero ya sabemos de que un cuadrado forma 90 grados, un triángulo, perdón, un ángulo recto en cada esquina. Muy bien, eso es más que todo con respecto a esta explicación y nos vemos en la próxima clase.